Esta mañana, bueno, y hoy, sobre todo hoy tempranito, dije, voy a poner un post, porque llevo en Facebook, entonces he puesto un post que sí está generando un poquitito de movimiento, pero me parecía interesante una reflexión que estaba haciendo y no quiero sonar a alguien que está ahora criticando, pero sí quiero señalar algo que me preocupa mucho. Y es que algunas veces, dependiendo lo que consumimos en las redes sociales, nos aparecen ciertos mensajes, ciertas predicaciones o cachos. También es algo ya recurrente. Hay perfiles también de personas que están predicando el Evangelio, donde hacen Talento, declaraciones, ¿sí? se te oye perfecto. Vale, hay personas que hacen declaraciones algunas veces que suenan como demasiado autoritarias, ¿no? O algunas veces como si tuviesen ellos la única verdad exclusiva. Mensajes que suenan muy radicales y hacen una apología de la sana doctrina. Tal vez hemos escuchado expresiones como nosotros queremos ser una iglesia bíblica, una iglesia de la sana doctrina, vivimos para la gloria de Dios, y desde esa posición se ponen algunas veces a señalar los defectos, los errores de los demás, ¿no? Eh, y estaba pensando mucho en cómo podemos llegar a escondernos detrás de el conocimiento, detrás del estudio, detrás de un escritorio o detrás de un púlpito, detrás de una Biblia. Nos podemos esconder en base y levantando la bandera de defensores de la verdad o defensores de la sana doctrina, y estar atacando a medio mundo o estar algunas veces excluyendo a otros o simplemente presentándose como los únicos que tienen la voz autorizada para hablar lo que es la verdad y la doctrina. Y yo estaba meditando sobre todo en lo que es el llamado de Jesús, ¿no? Ahora pregunto, ¿se puede tener una sana doctrina sin hacer discípulos? ¿Y por qué digo esto? Porque muchas veces nos quedamos en meros credos, meros dogmas, que parece que simplemente con un asentamiento intelectual ya estamos cumpliendo con lo que es hoy día aceptar la fe, ¿no? O seguir la fe. Sin embargo, Jesús creo que era mucho más práctico. Y ahora esto es de alguna manera también señalar que podemos, en algunos sectores, se puede estar cayendo en un gnosticismo intelectual, en un gnosticismo, darle culto a ese aspecto del conocimiento, a lo intelectual, buscar argumentación bíblica para justificar sus puntos, pero no estar obedeciendo el mandato de Jesús de hacer discípulos. He tenido un caso reciente pregunté a un amigo que él pertenece a una iglesia que predican muy bien, tienen un alto nivel en la predicación dominical, y tenía curiosidad y les pregunté cuál es el plan estratégico que tienen para hacer discípulos como iglesia, porque tienen una predicación tremenda. O sea, podemos decir que son bíblicos, tienen buena doctrina, tienen buena argumentación, pero le pregunté eso y le dije si me podían explicar qué plan intencional tenían de hacer discípulos. Y agradezco mucho su honestidad, agradezco mucho también su respuesta, pero efectivamente ya me temía lo que me temía, y es que no había ningún plan intencional de hacer discípulos. Muchas iglesias funcionan en un paradigma de que piensan que hacer discípulos es simplemente predicar el domingo un mensaje bíblico, un mensaje que podemos decir que es sana doctrina. Sin embargo, queda todo mucho algunas veces en término intelectual. Van a la iglesia, consumen un buen mensaje, se van, desde luego les retan y les desafían a aplicar la palabra, pero no hay un seguimiento relacional continuo con las personas que vienen a la iglesia. No hay un programa intencional de cómo estamos garantizando, sobre todo la parte de cuando Jesús dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y yo creo que la clave está en ese aspecto relacional.
Muchas veces podemos escondernos detrás de un púlpito o detrás de un escritorio haciendo estudios bíblicos tremendos, pero no estamos teniendo una vida relacional con otros. No estamos ejerciendo el mandamiento, o no estamos siendo obedientes al mandamiento de hacer discípulos. Y hacer discípulos no es dar clases, no es enseñar teología, no es tener un estudio bíblico, es mucho más que eso, es formar carácter. Jesús dedicó 3 años de su vida para estar con un puñado de hombres y también él escogió entre, si excluimos ahora a los 12 discípulos, él también tenía, dice la Escritura, que tenía gente que le seguían y había muchos otros discípulos y también discípulas. Y nos damos cuenta cómo Jesús invirtió mucho tiempo para estar con ellos. Porque no solamente es un aspecto intelectual, esto es un aspecto del corazón. Y el corazón no se conquista solamente con buenos razonamientos intelectuales, con buena enseñanza bíblica, sino con buena praxis, con formas en las que podemos garantizar que las personas aprenden a aplicar lo que saben. Por eso Santiago decía de que la fe sin obras es muerta. Podemos recitar un credo, pero si no estamos viviendo en la práctica lo que decimos creer, entonces es inútil. No va a tener una repercusión a la hora de cómo podemos transmitir vida y transmitir la fe a otros. Porque la fe es algo que se tiene que transmitir, se tiene que enseñar, se tiene que modelar en otras personas. También me temo de que hoy estamos cayendo en una santidad individualista. Estamos buscando salvarnos a nosotros mismos a través de vidas muy pulcras, muy correctas, muy buenas, pero estamos desconectados de la realidad, de las problemáticas de otras personas. Yo creo que si queremos crecer como iglesia, como también discípulos de Jesús, tenemos que aprender a lidiar con el pecado. No solamente el nuestro, sino el pecado de otros, de cómo poder ayudar a las personas a ser obedientes a lo que Jesús decía y enseñaba. No podemos escondernos detrás de libros, ni siquiera aún de la Biblia. Lo que tenemos que hacer es empezar a lanzarnos de lleno a cumplir la gran comisión, centrarnos en ese aspecto de obediencia, de cómo poder obedecer a Jesús. Y hay una frase con la que quiero ya terminar de Dallas Willard. Y Dallas Willard dice, la falta de discipulado es el tema tabú en la iglesia. Yo creo que el discipulado en algunos sitios brilla por su ausencia. No tenemos un plan intencional de hacer discípulos. Las personas no se ven a sí mismas como discípulas de Jesús porque tal vez no tienen ese concepto integrado. No han pensado que sus vidas es seguir al maestro, es aprender de él y es practicar lo que el maestro enseña. Por lo tanto, y para terminar, creo que podemos darle una vuelta a esto, podemos empezar a ser un poquito más reflexivos, humildes, empezar a comprobar o tal vez examinar nuestra vida a la luz de qué tanto estamos haciendo discípulos. Si yo te pregunto a ti, y no importa los años que lleves en el Evangelio, en estos últimos 5 años, ¿cuántas personas has discipulado? ¿Cuántas personas le has enseñado y le has transmitido la vida como para que sean discípulos de Jesús y aprendan a hacerlo? Y no solo eso, sino que también están haciendo lo mismo. Discípulos que hacen discípulos. El versículo de 2 de Timoteo 2:2, cuando Pablo le dice a Timoteo, lo que has visto en mí, esto enseña a hombres fieles que sean también idóneos para enseñar también a otros. Vemos 4 generaciones de discípulos. Discípulos que hacen discípulos. Entonces te pregunto y te confronto con esta pregunta porque es importante darle una respuesta. Y si no tenemos una respuesta favorable, porque tal vez en estos últimos 5 años no hemos hecho ni un solo discípulo de Jesús, tenemos que estar planteándonos a qué estamos dedicando nuestro tiempo. ¿A qué estamos dedicándole nuestra vida? Porque Jesús fue muy claro. Él dijo, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, y como Él tiene toda la potestad, esta es la declaración de misión que le ha dejado a la iglesia. Y Dios no tiene una iglesia para tener una... Dios no le ha dado una misión a la iglesia. Dios tiene una iglesia para cumplir su misión. Y Él dijo, por tanto, id y haced discípulos. Entonces,
Confróntate con esta realidad, empieza a ajustar tu vida en base a esto, y si todavía no has hecho discípulos, empieza a pedirle: Señor, quiero ponerme las pilas y a partir de hoy voy a empezar a ser obediente y a empezar a buscar cómo poder ser mejor en esto de hacer discípulos y discípulos que hagan discípulos. Este ha sido el pensamiento de hoy. Que el Señor te bendiga y te guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, te muestre su favor y te dé su paz. Recuerda las palabras de Pablo, ¿no? En todo lo bueno, en todo lo honesto, en todo lo puro, en todo lo que hay virtud alguna, en esto mantened el pensamiento centrado. Contigo ha estado Carlos Fumero.